Antes de empezar a hablar de los tipos de telescopios, necesitamos conocer tres parámetros fundamentales, que son la apertura, la distancia focal y la relación focal. ¿Pero qué significa cada uno de ellos? La apertura es simplemente el diámetro del telescopio y lo medimos normalmente en milímetros. Así es normal hablar de un telescopio de 60 milímetros, de 70 o de 90 milímetros de apertura. Esto es un dato fundamental para los principiantes cuando empiezan en la astronomía, porque cuanta más apertura tenga el telescopio, más luz va a coger y más lejos vamos a llegar a ver. Nos va a permitir ver estrellas más alejadas o objetos más débiles en el cielo. Es verdad que un telescopio de 60 milímetros, como este, es muy difícil que nos permita ver galaxias lejanas porque son objetos muy débiles, pero sí que nos va a permitir ver perfectamente la Luna y los planetas. En cambio, un telescopio con más apertura, con 100, 130 milímetros de apertura, nos va a dejar ya ver objetos de cielo profundo, como nebulosas y galaxias. La distancia focal mide la distancia que recorre la luz dentro del telescopio. Se mide también en milímetros y hablamos normalmente de telescopios de 700 milímetros como este, de 900. Y esto es un dato fundamental cuando empezamos en astronomía porque esta distancia focal muchas veces coincide con lo largo que es el telescopio. Por eso un telescopio de 900 milímetros va a tener más o menos 90 centímetros de largo. Y eso va a ser muy importante pues, para aquellas personas que les importa la facilidad de transporte o lo que va a ocupar el telescopio. Además, es un dato que se relaciona mucho con la cantidad de aumentos que da un telescopio. Por ejemplo, en un telescopio con 900 milímetros de focal como este, si le ponemos un ocular de 20 milímetros, vamos a obtener 45 aumentos. Estos aumentos se obtienen dividiendo los 900 milímetros de focal entre los 20 milímetros del ocular. 900 entre 20, 45. Pero esto depende del telescopio en el que coloque el ocular. Si lo pongo en un telescopio de 700 milímetros de focal, vamos a tener menos aumentos, porque 700 entre 20 nos da solo 35 aumentos. Por eso, muchos fabricantes, cuando quieren ofrecer distintos aumentos con un telescopio, además de incluir varios oculares, incluyen una Barlow. La Barlow es simplemente un multiplicador que nos permite multiplicar por 1,5, por 2 o por 3 los aumentos que nos da cada ocular. De esta forma vamos a tener un telescopio más polivalente con simplemente añadir un accesorio. Por ejemplo, en este telescopio Breser Spica 130.000, la Barlow ya viene incorporada, de forma que conseguimos un telescopio más corto con una focal de 1000 milímetros, que de otra manera tendríamos un telescopio que mediría prácticamente 1 metro de largo. Los aumentos son un tema muy importante, sobre todo para los principiantes en astronomía, porque quieren ver todo cuanto más grande mejor. Sin embargo, todo tiene un límite. Y si aumentamos demasiado la imagen, sí, la veremos más grande, pero también va a ser menos nítida y va a ser mucho más difícil enfocarla, por lo que muchas veces no nos vale la pena. Los que llevamos mucho tiempo en esto, no solemos recomendar pasar de 150 o 200 aumentos. Esto puede ser difícil de convencer a alguien que empieza, pero os aseguro que con simplemente 100 o 150 aumentos, la imagen de los anillos de Saturno puede ser maravillosa. Existe un último concepto cuando hablamos de telescopios, que es la relación focal. Sin embargo, este dato no es un dato nuevo, porque simplemente se obtiene de dividir la focal del telescopio entre su apertura. Por ejemplo, cuando hablamos de un telescopio podemos decir que tenemos un 90-900, 90 milímetros de apertura y 900 de distancia focal. O podemos decir que tenemos un telescopio de 90 milímetros a f10. Esa f10, esa relación focal de 10, simplemente nos dice que tiene 90 milímetros de apertura y por 10, 900 milímetros de focal. Antes de pasar a hablar de tipos de telescopios o monturas, me gustaría hacer hincapié en algo que es fundamental para los principiantes en astronomía, y es la gestión de las expectativas. Todo el mundo ha visto en internet o en la tele fotos espectaculares de nebulosas y galaxias, y de alguna manera u otra todos, cuando miramos por el telescopio por primera vez, esperamos ver las cosas así. Pero nada más lejos de la realidad. Nuestros ojos son herramientas maravillosas de observación, pero ¿alguna vez te has fijado que si sales al campo por la noche, lejos de las luces de la ciudad, todo se vuelve gris? Más claro o más oscuro, pero se pierden los colores y todo lo vemos de color gris. Y lo mismo ocurre con nuestro telescopio. Salvo los planetas y algunas estrellas que sí que pueden verse de color rojizo o azulado, la mayoría de las cosas van a verse en tonos grises. Y esto ocurre con cualquier telescopio, por grande o pequeño que sea.
Por eso es muy importante hacerles saber a los principiantes que eso va a ser así y que es muchas veces más espectacular entender lo que estás viendo y saber que estás viendo una zona donde están naciendo estrellas a miles de años luz que en realidad esa imagen de colores que vemos en la pantalla del ordenador.